Hola, muy buenos días a todos. Vamos a esperar un poco mientras entra el resto de asistentes al webinar. Nada, pues muy buenos días a todos. Estamos en otro webinar más de la Plataforma Tecnológica del Vino, en colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España. Y os voy a recordar un poco brevemente la dinámica. Tenemos una serie de interesantes ponencias ahora al principio del webinar que iremos dando paso y luego al final del mismo estableceremos un turno de preguntas, dudas y bueno, comentarios, cuestiones, lo que queráis preguntar a los ponentes. Y tenéis también para formular vuestras preguntas el apartado de preguntas a mano derecha en la aplicación y a través de ahí podéis ir escribiéndolas y nosotros, bueno, pues daremos paso o las leeremos al final y si queréis poner, por favor, también a quién vaya dirigida, porque eso también es importante, si va dirigido en concreto a alguno de los ponentes o es un comentario en general y nosotros iremos dando paso a finalizar las ponencias, como ya digo, a las preguntas y cuestiones que tengáis. Bien, bueno, pues veo que va subiendo el número de asistentes poco a poco. Ya digo que estáis por defecto todos con la cámara y el micrófono muteado bueno, pues para que podáis trasladar vuestras preguntas a través del apartado preguntas y que las ponencias sean lo más fluido posible. Yo creo que podemos empezar más o menos ya. Voy a esperar a un minuto a que se estabilice el número de asistentes y daremos paso al contenido del webinar. Bueno, pues yo creo que ya se ha estabilizado más o menos. Creo que podemos empezar. Además, vamos con 2 o 3 minutitos de retraso sobre el horario marcado. Nada, buenos días a todos. Mi nombre es Mario de la Fuente, soy el gerente de la Plataforma Tecnológica del Vino y como viene siendo habitual, ya casi viene siendo una tradición a lo largo de estos últimos años, estamos en un webinar más formativo, en abierto para todo el sector del vino. Bueno, pues de una temática que yo creo que hemos afrontado ya en varios webinars anteriores, pero que no por ello deja de ser necesaria y de relevante actualidad. Y siempre traemos alguna nueva tecnología vinculada al riego de la vid, que es el tema que nos trata hoy. Tengo conmigo a Susana García, directora de la Interprofesión del Vino de España, que como sabéis este tipo de webinar, bueno, pues lo hacemos en colaboración. Susana, daros las gracias como siempre por el apoyo que dais y por el convenio que tenemos que impulsamos la transferencia dentro del sector del vino, de las tecnologías, innovaciones, etcétera, que yo creo que también es muy importante, como ya hemos dicho varias veces, y que llegue a todos, ¿no? Al máximo posible de viticultores, bodegueros y gente de nuestro sector también. Y hoy no tenemos con nosotros a Carlos de Agroban, disculpar que no ha podido asistir por motivos de agenda, pero como siempre también pues reconocer y agradecer, ¿no?, el apoyo que Agroban da a todo el sector agrario y en particular a nuestro sector del vino, ¿no?, que tiene bastante interés y bastante apoyo a nuestro sector del vino y en acciones como esta pues también suele estar con nosotros. Susana, te dejo si quieres compartir con nosotros unas palabras brevemente. Pues muchas gracias, Mario. Bueno, primero muchas gracias a los asistentes que os habéis interesado por esta nueva actividad que ponemos en marcha entre la Plataforma Tecnológica del Vino y la Interprofesional del Vino de España con el apoyo de Agroban. Muchas gracias a nuestros ponentes de lujo bueno, Cristina Clemente del Ministerio y bueno, pues amiga de hace muchos años, a Jesús Yuste de Itacil, que también, bueno, pues es amigo de años, y Carlos González de Regaver. Creo que tenemos, bueno, pues un plantel de lujo para un tema interesantísimo. Vamos a hablar de nuevas tecnologías en riego de la vid, bueno, que se enmarca un poco en, bueno, pues todo este objetivo de sostenibilidad medioambiental, bueno, que es un reto y que es una necesidad para el conjunto del sector, por dónde está situada España, como digo yo siempre, que estamos en la primera línea del frente del cambio climático y bueno, pues por esos recursos hídricos
que bueno, pues son escasos y bueno, y tenemos que fomentar y asegurar su empleo eficiente. Bueno, este webinar, como decías, se enmarca dentro del acuerdo que tenemos entre la Organización Interprofesional del Vino de España y la Plataforma Tecnológica del Vino, que iniciamos en 2018 y bueno, pues representa el compromiso del conjunto del sector vitivinícola español con la I+D+I como base del progreso del sector. En concreto, tenemos una línea de actuación que queremos fomentar, que está muy orientada a los temas de sostenibilidad medioambiental y cambio climático y, además, lo que creemos mucho y queremos fomentar es la transferencia de resultados, fomentar bueno, pues que se apliquen las innovaciones, porque toda investigación o toda herramienta que esté disponible para el sector no se puede quedar en publicaciones, sino que tiene que llegar a los operadores y aplicarlas en su día a día. Y ese es un poco el objetivo que tenemos hoy. Además, bueno, pues con Cristina Clemente, con la subdirectora general de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, bueno, pues también nos dará un poquito de luz por, bueno, pues de esas iniciativas que desde el Ministerio también ponen a disposición del sector. Bueno, yo creo que tenemos una mañana redonda y espero que, bueno, pues que sea de provecho para todos. Y bueno, pues muchísimas gracias a asistentes, a ponentes y bueno, que tengamos una buena jornada hoy. Nada, pues muchas gracias, Susana. Sí, como bien dices, al final en el marco en el que estamos, lo hemos hablado durante la preparación de este webinar, ¿no? Al final, el cultivo que tenemos es un cultivo de verano. Por suerte o por desgracia, con las últimas situaciones que tenemos y previsiones del cambio climático, las precipitaciones y la disponibilidad de agua va a ser escasa en el verano y, por lo tanto, el agua es un bien que tenemos que saber manejar y adaptar bien a las necesidades del viñedo reales, ¿no? que tengamos para producir, ya no solo en cantidad, sino también en calidad adecuada, etcétera. Y lo veremos, y yo espero que hoy pues también tengamos un poco ese mensaje, ¿no? Y veamos un poco, bueno, pues a lo largo de las ponencias, pues cómo hacerlo, la importancia de esto y luego las nuevas tecnologías, las tecnologías que hay vinculadas que nos pueden ayudar a monitorizar bien el agua disponible que podemos tener y cómo aprovecharla de la manera más óptima posible para los rendimientos que tenemos. Pues nada, como siempre, Susana, lo dicho, mil gracias por estar ahí con nosotros y por impulsar esto y ya digo que yo creo que, como siempre decimos, que la transferencia de innovación es muy necesaria para el sector y tanto la Interprofesión del Vino de España como la plataforma pues estamos muy implicados en ello. Así que nada, gracias a ti. Yo sin más, vamos a empezar con el programa. La primera ponencia, tengo el gusto y el placer de presentar al resto de asistentes a doña Cristina Clemente. Cristina Clemente, bueno, pues nos conocemos de hace algunos años y la subdirectora general ahora mismo de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales, y no es por casualidad que la primera palabra de esa subdirección general es Regadíos. Entonces, mejor que nadie, yo creo que ella y el trabajo de su dirección y su departamento para ponernos un poco el foco, ¿no? En un panorama nacional, situarnos un poco de dónde está el cultivo de la vid, las necesidades de los regadíos de manera general y un poco por dónde pueden tirar, ¿no? Determinados tipos de medidas o de ayudas o de normativas, implementaciones que pueda haber, ¿no? Cristina, por favor, si puedes encender la cámara y el micrófono. Sí. Hola, Cristina, muy buenos días. Buenos días. Es un placer tenerte con nosotros. La verdad que es un orgullo que también la Administración esté con nosotros aquí en este webinar, que, como ya he dicho, yo creo que es muy necesario, sobre todo que tengamos eso, ¿no? En mente la importancia del agua y la importancia de utilizarla bien. Así que nada, todo tuyo y la verdad que un placer poder contar contigo. Y mil gracias de antemano, que sé que tu agenda está muy cargada. Gracias. Sí, hola, buenos días a todos los asistentes a este webinar. Daros las gracias a la Plataforma Tecnológica del Vino y especialmente a Mario
Es verdad que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo ocupaba otro cargo en el Ministerio, en la Dirección General de la Industria Alimentaria, hemos vivido muchos viajes, la OIV, hemos tenido mucho contacto y la verdad es que cuando me invitaste a participar, pues la verdad es que me alegré muchísimo de volver a tener un tema en común. Y luego, bueno, a la interprofesional del vino, a Susana, que pues también de mi anterior vida hemos tenido muchísimo contacto, siempre ha sido muy bueno y la verdad es que volveros a encontrar, pues la verdad es que me agradó mucho. Y luego, bueno, al resto de ponentes, a Jesús, que también hemos tenido mucho contacto en el pasado y a Carlos como representante de la industria. También agradecer a Agrobank la iniciativa de apoyar este tipo de jornadas o de seminarios. Bueno, la verdad es que mi visión, como ya habéis comentado, España es un país con un recurso escaso, que es el agua, e irregular, es decir, se distribuye de una manera muy irregular a lo largo del año, con lo cual la política de regadíos que llevan las administraciones es un instrumento básico para que la agricultura de regadío se pueda desarrollar y el mundo rural pues pueda prosperar, ¿no? Entonces yo voy a dar un poco mi visión, la visión del Ministerio en cuanto hacia dónde vamos en la política de regadíos en cuanto a inversiones, innovación, transferencia de tecnología, formación, dirigida a todos los regantes. En especial haré alguna referencia al viñedo. Nosotros no entramos, por así decirlo, a decidir los cultivos que se ponen en la parcela, sino que nos dedicamos a modernizar regadíos para que se hagan un uso eficiente del agua y de la energía y conseguir ese regadío sostenible del que hablaba Susana al principio. Disculpad, pero no consigo pasar las diapositivas. Tienes que pulsar. ¿Sí? Nada, Cristina, perdona, que tenías que pulsar en la pantalla y ya está. Ya veo que funciona. Gracias, disculpa. Vale. Bueno, en la primera diapositiva es un poco dar una visión de los campos que tocamos en el Ministerio y en la subdirección de regadíos que yo, a la cual represento, los campos en los cuales trabajamos y que tienen que ver con esta política de regadíos. Tenemos por una parte la parte de inversiones, es decir, invertimos, modernizamos explotación. Tenemos una parte de innovación con el SIAR, el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, y los proyectos de innovación con los cuales evaluamos y hablaremos más adelante. Tenemos nuestro centro tecnológico Center, donde se produce esa transferencia tecnológica, donde se experimentan con nuevas tecnologías, y luego tenemos una gran parte de formación. Bien, vamos a situarnos en cómo estamos y cómo está el viñedo dentro de la superficie regada en España. La superficie regada en España aproximadamente son 3.800.000 hectáreas, casi nos acercamos a los 4 millones. Esto supone un 23% de la superficie cultivada. Somos el país de la Unión Europea con más superficie regada. Nos siguen países, pero a más distancia, como Francia, como Italia, como Grecia y en menor medida Portugal. La superficie de viñedo, según los datos ESIRCE 2020, se sitúa en torno a los 964.000, casi 1 millón de hectáreas de viñedo. Y en regadío, según esa estadística, tenemos aproximadamente 397.000 hectáreas de viñedo en regadío. Esto, respecto a la superficie regada total, es un 10%, pero sobre la superficie total del viñedo, aproximadamente más de un 40% del viñedo se riega.
Los cultivos que se riegan, en primer lugar están los cereales, con un 24% respecto a la superficie regada total. Luego, en segundo lugar, está el olivar con un 22% y el viñedo se sitúa en el tercer cultivo en cuanto a superficie regada. Bien, en el viñedo fundamentalmente se riega por riego localizado, es decir, por goteo. Por gravedad apenas se riega hoy en día un 2% y por aspersión 1,42%. El riego automotriz prácticamente es simbólico. España es el país con más riego localizado en cuanto a superficie en el mundo. Somos líderes en riego localizado. Y evidentemente el viñedo fundamentalmente se riega por riego localizado, como el resto de cultivos arbóreos, por ejemplo los frutales o el olivar, es el riego localizado, el sistema de riego utilizado en el viñedo y en estas especies arbóreas como los frutales y el olivar. Bien, voy a hablar un poco de cuáles son nuestras inversiones en modernización de regadíos. Nosotros actuamos en las llamadas infraestructuras de riego, obras en baja. Las obras en baja son las redes de distribución, es decir, tubería. Nosotros fundamentalmente eliminamos las acequias y lo sustituimos por tubería a presión. También ejecutamos estaciones de bombeo, balsas, siempre ponemos sistemas de telecontrol. Este es uno de los grandes avances, el telecontrol en el manejo del riego. Y las obras en alta, que dan lugar a que tengamos agua disponible y podamos hacer estas obras en baja, siempre las hace el Ministerio de Transición Ecológica. Hacen grandes redes de transporte, presas, etc. Gracias a esas obras en alta, nosotros podemos actuar en baja. Pero el Ministerio de Agricultura solo hace estas obras en baja. Nosotros en el Ministerio actuamos con las comunidades de regantes. Ellos son nuestros interlocutores y nuestros beneficiarios. No ejecutamos obra para particulares, sino para comunidades de regantes, que son entidades de derecho público, con las cuales son nuestros interlocutores y, como digo yo, son nuestros clientes. No actuamos en parcela, es decir, nuestras actuaciones se quedan a nivel hidrante, a nivel antes de entrar en la parcela. Luego, el llamado amueblamiento de parcela, nosotros como Ministerio ya no actuamos. Es decir, nosotros diseñamos el sistema de riego, evidentemente lo tenemos que diseñar pensando en el sistema que se va a implantar en la parcela, si va a ser goteo, si va a ser aspersión, si va a ser un pivot, pero nosotros luego ya no amueblamos la parcela, utilizamos esa jerga. Nos quedamos a nivel hidrante y no amueblamos parcela. Llevamos a cabo dos tipos de actuaciones. La transformación en regadío, es decir, zonas que son de secano y pasan a regadío. Estas actuaciones, cada vez con la falta de agua y los requerimientos medioambientales en cuanto a no dañar las masas de agua, son cada vez menos y las hacemos de una manera muy quirúrgica. Las hacemos en zonas donde supongan un espaldarazo a la economía de la región, donde evidentemente haya agua, eso es evidente, donde puede haber una obra en alta que nos lleve el agua allí, pero cada vez se hacen menos. Y luego hacemos obras de consolidación de regadíos existentes que se vienen regando de una manera más precaria a lo largo del tiempo, pero que evidentemente lo hacen de una manera más precaria. Y entonces nosotros entramos ahí a consolidar ese regadío, ¿no? Estas actuaciones las hacemos directamente en el Ministerio,
encargamos a medio propio, Traxa, y lo hacemos con nuestro presupuesto. Aproximadamente tenemos un presupuesto para dedicar a regadíos en torno a los 35-37 millones anuales. Entonces vamos haciendo este tipo de obras. Y luego hacemos obras ya de modernización de regadíos existentes que cuentan con una disponibilidad de agua por parte de las confederaciones hidrográficas, pero que es necesario modernizar, puesto que se regan por sistemas de agua manta, fundamentalmente, que necesitan modernizarse para conseguir ese ahorro de agua y ese uso eficiente de agua. Ahora ya estamos empezando a hacer lo que llamamos modernización de segunda generación, es decir, obras que ya se modernizaron, pero que hay que darles una vuelta. Es decir, en su momento no se impuso el telecontrol, por ejemplo, o bien la energía eléctrica que consumen va a ser sustituida por fotovoltaicas. Es decir, es una modernización sobre explotaciones ya modernizadas. Para la modernización, el Ministerio utiliza a Seyasa, que es una empresa pública que tutelamos desde el Ministerio y es, por así decirlo, nuestro brazo armado en el ámbito de la modernización. Ella lleva a cabo la modernización con las directrices y la supervisión del Ministerio. Bien, las actuaciones en infraestructuras, nosotros perseguimos una serie de objetivos cuando seleccionamos una comunidad de regantes para que sea modernizada o para que sea transformada y instauremos ese regadío moderno y sostenible. En primer lugar, hacemos actuaciones en donde la eficiencia en el uso de agua sea uno de nuestros objetivos prioritarios. Fundamentalmente, hoy en día estamos poniendo goteo, es el riego donde modernizamos más hectáreas, pero evidentemente también depende de los cultivos. No a todos los cultivos se les puede aplicar el goteo, pero bueno, goteo y aspersión son los más utilizados. El segundo criterio es hacer un uso eficiente de la energía, es decir, estamos sustituyendo energías fósiles, electricidad por energías renovables, fotovoltaicas. También utilizamos sistemas de ahorro de agua, es decir, utilizamos balsas de cota para utilizar la fuerza de la gravedad y ahorrar energía. Últimamente estamos impulsando el uso de aguas no convencionales, aguas regeneradas, es decir, que provienen ya de aguas ya utilizadas en la industria o en las poblaciones y que se depuran y se utilizan, o bien aguas desaladas, tanto agua desalada de mar como aguas que le llamamos desalobradas, es decir, aguas subterráneas que tienen un alto contenido en sal, pero que las hacen inhábiles para el uso en la agricultura. Y bueno, pues utilizamos tecnología, las últimas tecnologías disponibles para poderlas desalobrar y utilizar igual que hacemos con el agua del mar. En este caso, en las aguas regeneradas y desaladas tenemos muchísima capacidad de crecimiento. En España actualmente se utiliza en agua de riego el 74% de aguas superficiales, el 24% de aguas subterráneas y el 2% solo de aguas no convencionales. Aproximadamente el 1,6% de aguas regeneradas y el 0,4% en aguas desaladas. Y ahí, en este tipo de aguas, es donde tenemos la oportunidad de crecer. Hay muchísima oportunidad de crecer en un país donde el bien que escasea es el agua tal cual. Hay mucha oportunidad de crecer en este ámbito. Usamos siempre las mejores tecnologías y nuevas tecnologías. Evidentemente, utilizamos el telecontrol, utilizamos la tecnología 5G siempre que se pueda. De ahí que la digitalización del campo para nosotros sea básica. En muchos casos, los regantes pasan de tener que ir con una moto abriendo compuertas y cerrando a, desde su casa,
con el móvil pueden abrir y cerrar un riego. Y eso es un gran avance para el sector y también para el confort de los regantes. Mediante los sistemas que utilizamos, pues utilizamos de una manera precisa los fertilizantes y fitosanitarios, estoy pensando en el goteo, y últimamente a raíz del plan de recuperación estamos empezando a usar las sensóricas, sensores de humedad en parcela donde vamos a determinar el contenido de humedad y vamos a determinar cuándo es el mejor momento para regar y en qué cantidad. También estamos empezando a utilizar sensores de nitratos y fosfatos para evitar contaminación difusa de estos dos productos y también ver los retornos de ese agua, si van cargadas o no, y poder determinar si estamos haciendo una buena fertilización o no. Bien, perseguimos el regadío sostenible. El regadío sostenible tiene que ser sostenible en las tres patas, es decir, el social, evidentemente, la renta de los agricultores es 5 veces superior la del regadío al secano. El 23% de la superficie en regadío genera el 65% de la producción final agrícola. Generamos la agricultura de regadío un valor de 20.000 millones de euros de los 30.000 millones que es la producción final agrícola, y sabemos, y eso lo manejamos, que una hectárea en regadío produce 6 veces más que una del secano. Es decir, la sostenibilidad económica del regadío es evidente. Social, eso es una consecuencia automática de la sostenibilidad económica. La gente vive bien, la gente se puede quedar a vivir dignamente y con rentabilidad en el campo, con lo cual pues evitamos el temido despoblamiento. Y eso hace que el regadío sea sostenible, porque últimamente he oído una frase que la mejor medida medioambiental para el sector agrario es que la gente se quede en el campo, porque un campo despoblado, desde luego, medioambientalmente no es sostenible. Y luego, bueno, a raíz del plan, tanto de recuperación como de la nueva PAC para el nuevo periodo, vamos a tener nuevos requisitos medioambientales. La PAC del nuevo periodo nos insta a seguir modernizando, pero a modernizar de una manera sostenible, cuidando y contribuyendo al buen estado de las masas de agua. Y en eso estamos trabajando, en diseñar medidas de inversiones en regadíos, en seguir modernizando, pero evidentemente con estos nuevos requerimientos medioambientales. Y el plan de recuperación que nos han asignado para modernizar regadíos, en principio 563 millones que en inversión se traducen en más de 700 millones, últimamente se ha anunciado en el PERTE agroalimentario que para el regadío van a venir 400 millones más para seguir modernizando. Esto va a suponer una de las mayores inversiones en modernización de regadíos de los últimos años y tenemos que aprovechar este empujón. Pero evidentemente los requerimientos en el plan de recuperación son muy elevados. Hemos seleccionado obras con una alta ambición medioambiental, donde se ahorra energía, donde se respeta el medio ambiente, donde se utilizan las aguas renovables y donde se utilizan la mejor tecnología disponible en ese momento. Y todo ello ha de estar presidido por el principio de DNSH, que no sé si lo conocéis, para nosotros ha sido una cosa nueva, pero que se va a imponer y se va a quedar. El principio del DNSH emana de un reglamento comunitario, reglamento de taxonomía,
donde son las siglas inglesas de no causar un perjuicio al medio ambiente. Do not significant harm to para el medio ambiente, es decir, no podemos dañar al medio ambiente y no podemos contribuir con cualquier actividad económica al cambio climático. Y eso se aplica a los regadíos. Todas las obras del plan de recuperación van a tener una serie de medidas que den la seguridad a la Unión Europea que ese dinero no va a contribuir al cambio climático ni va a dañar al medio ambiente. Y estoy convencida que esas medidas que se han creado para toda la economía española y para toda la economía europea se van a quedar. Y cuando acabemos el plan de recuperación, estoy convencida que esas medidas medioambientales más exigentes se van a quedar en todas las inversiones que hagamos, al menos en regadíos. Nuestro lema, tenemos que producir más y desde luego la agricultura de regadío así nos lo dice, producimos más con menos recurso, es decir, con menos agua, pero también con una energía que hay que ahorrar y hay que sustituir por energías renovables y visto además el entorno en el que estamos de los precios de la energía, esto nos incita mucho más a invertir en esas energías renovables, en la fotovoltaica fundamentalmente, y también mejor, es decir, respetando el medio ambiente y siendo sostenibles con todas las letras. Bueno, paso ya a al otro ámbito donde trabajamos, que es el ámbito de la innovación. Aquí tenemos nuestro sistema de información agroclimática del regadío, que muchos conoceréis. Tenemos una red de 518 estaciones meteorológicas distribuidas por toda la geografía. Fundamentalmente capturamos datos meteorológicos, los registramos y luego los divulgamos. Son datos de temperatura, de humedad, de precipitación, de velocidad y dirección del viento. Y fundamentalmente nuestro objetivo es que se use eficientemente el agua y ayudar a la toma de decisiones del regante. También atendemos las demandas tecnológicas por parte de los profesionales del regadío, porque generamos el valor del SIAR, no solo es ayudar a calcular la dosis de riego, sino el gran potencial que tiene estas estaciones meteorológicas y los datos de que de ellas se extraen. El SIAR tiene fundamentalmente 4 herramientas: la web, una app, un espacio SIAR y una API. En la web pues, podemos consultar y descargar los datos meteorológicos con unas frecuencias de media hora, diaria, semanal o mensual, y podemos estimar y calcular las necesidades netas de los cultivos. Luego tenemos una app SIAR para, desde el teléfono móvil, gestionar y programar el riego. Que se puede hacer para 104 cultivos diferentes. Luego tenemos un espacio SIAR que próximamente estará disponible y abierto al público. Ahora estamos en periodo ya de ultimar las últimas pruebas, donde integramos esos datos agroclimáticos procedentes del SIAR con secuencias de imágenes de los satélites, el Landsat 8, el Sentinel-2A y el Sentinel-2B, y utilizamos esa teledetección para gestionar las necesidades hídricas de los cultivos. Y por fin tenemos un sistema API donde programamos y automatizamos el acceso a los datos del SIAR de manera masiva directamente de un servidor, lo que le da mucha flexibilidad y autonomía. En esto hay muchas comunidades de regantes, grandes comunidades de regantes, que se descargan a través de la API estos datos masivos, pero también hay universidades, centro tecnológico, y bueno, está a disposición de aquellos que quieran utilizar esta herramienta. Pongo ahí la dirección de la página web del SIAR para que la gente que esté interesada brujulee y pueda beneficiarse de todas estas aplicaciones. El segundo aspecto dentro de la innovación es la evaluación de los proyectos. Nosotros no gestionamos
las subvenciones a los proyectos, pero sí que evaluamos aquellos proyectos que se han presentado para obtener subvención y obtener una cofinanciación con fondos FEADER, fondos nacionales, los proyectos referidos a los regadíos. Esto se enmarca dentro del programa del desarrollo rural que todavía está vigente, 2014-2020, que como sabéis se prorroga 2 años más en la regla N+2. Todavía estamos en ese periodo. Al año que viene ya comenzará el nuevo periodo de programación. Hay 2 submedidas en ha habido hasta ahora en este periodo, la de digitalización y la de la innovación. En este periodo ha habido 47 millones de euros para financiar estos proyectos innovadores. En marzo del 2022 ha sido la última convocatoria de ese periodo, del 2014-2020 con esta regla N+2. Y para el periodo 2023-2027 habrá 75 millones de euros para financiar estos proyectos innovadores. Ay, perdón. En cuanto a digitalización, os cuento un poco cuál ha sido las cifras. Se presentaron en este periodo 177 proyectos. Se aprobaron 11 relacionados con el sector vitivinícola, es decir, el 6% del total, con una inversión concedida de un poco más de medio millón de euros. Los tipos de proyectos han sido robótica en el manejo del viñedo, sonorización y big data, nuevas tecnologías para la predicción fenológica y meteorológica y la detección de presencia de fitopatógenos. En cuanto a la parte de innovación, se presentaron 101 proyectos, aprobados 4 relacionados con el sector vitivinícola, con una subvención de 2.300.000, es decir, un 4% del total. Los tipos de proyectos han ido al Internet de las Cosas, a la inteligencia artificial, a la sanidad vegetal para la reducción de fitosanitarios, a nuevas elaboraciones de vino en cerámica y a la sostenibilidad. Yo, un poco comentaros que de riego, de nuevas tecnologías en el ámbito del riego y en el sector vitivinícola no hemos recibido ningún proyecto, con lo cual pues yo os animo, están dirigidos a entidades del sector agroalimentario, pero también a universidades, centros tecnológicos, entidades I+D+I, animaros a que lo presentéis, a que si tenéis algún proyecto innovador en el ámbito del viñedo y del riego, lo presentéis. Estamos deseando evaluar y hay fondos precisamente para tirar. Esto es una de las líneas de apoyo que hay y que debéis conocer. Bien, animaros a que en el nuevo periodo presentéis proyectos. Nosotros los vamos a evaluar y estamos deseando. Bien, la siguiente ámbito de actuación del Ministerio y en concreto también de la subvención de regadíos es la formación. Desde luego, todo lo que sea inversión en regadíos sostenibles con las mejores tecnologías, todo lo que sea innovación y demás, si no conlleva una formación a los regantes, a las comunidades de regantes, a los técnicos que trabajan con las comunidades de regantes, pues evidentemente todo queda un poco diluido, ¿no? Es necesario la formación y el saber manejar cuando a una comunidad de regantes le modernizan sus redes. El no saber manejar, el no sacar todo el partido a la tecnología puntera que nosotros invertimos e instalamos, pues queda muy diluido. Al final les ponemos, como decimos muchas veces, les ponemos un Ferrari, pero lo manejan como si fuera una motocicleta y no le sacan todo el partido en el uso eficiente del agua, de la energía, etcétera, etcétera. Yo por eso insto a que la gente se forme, se le abra la mente y empecemos a avanzar.
nosotros damos formación dentro de un programa que tenemos en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Es decir, en el nombre de nuestra Dirección General está ya la formación agroalimentaria y la innovación, para que veáis la importancia que se le dan a estos aspectos. Y organizamos, por una parte, jornadas a lo largo de todo el año, con una media de 10 al año. Este año hemos organizado unas pocas menos. Estamos muy desbordados con el plan de recuperación, porque de repente, pues de gestionar, pues eso, 40 millones al año en las obras que hacíamos, tenemos que gestionar, más las de Sellasa, que tampoco tenían ampliaciones de capital muy altas, a de repente, de aquí al 2026, invertir 1.000 millones en modernización. Estamos francamente desbordados. Y este año hemos hecho unas pocas, me parece que vamos a hacer 6 jornadas, pero el año pasado creo que hubo 10. Son jornadas que este año las estamos dirigiendo al telecontrol, a la utilización de drones y teledetección, al consumo energético. Nos preocupa mucho el consumo energético y el ahorro energético, a diseñar sistemas para que ante estos precios que tenemos y que todos sufrimos, especialmente la gente del sector agrario, sepan gestionar y ahorrar energía. A la fertirrigación, mañana en concreto, se inaugura una jornada de 2 días sobre fertirrigación, el ahorro del uso de fertilizantes y de aguas regeneradas, que, como he dicho, es uno de los ámbitos en los que vamos a trabajar y en los que hay más campo para crecer. También hablamos de riegos subterráneos, la aplicación de los sistemas BIM tanto en el diseño de los proyectos como en la ejecución de los proyectos. Nuestros proyectos plan de recuperación hemos dado ejemplo y todos van diseñados también con este sistema BIM, tanto en el diseño del proyecto como en la ejecución luego de la obra. Y luego, por otro lado, organizamos anualmente un curso internacional de riego. El año anterior, yo creo que no hemos parado, no sé si paramos un año, yo todavía no estaba en esta subdirección, pero aun con la pandemia, el año pasado se organizó online, pero aunque está dirigido a profesionales y estudiantes también españoles, pero también hay muchos estudiantes y profesionales iberoamericanos, brasileños también, portugueses, porque esto le supone una puesta al día de todos sus conocimientos, de lo último que se está trabajando en el sector del riego, y les abre muchas puertas, tanto laborales como de inversión. En España, evidentemente, somos de los países puntera en el riego, pero el hecho de hacer este tipo de cursos en otros países donde están empezando a implantarse sistemas de riego, pues les abre muchas puertas laborales y de prosperidad y de inversión en todos estos países. El curso internacional pues tiene varios bloques de ingeniería y agronomía del riego, de proyectos, de innovación y luego también de gobernanza en cuanto a las evaluaciones ambientales que tenemos que llevar a cabo en la Unión Europea y que evidentemente creo que estamos a la cabeza mundial en cuanto a requisitos medioambientales, en cuanto al tema de seguridad y salud en las obras, en nuestras inversiones. Y bueno, la verdad es que tiene muy buena acogida, se desarrolla online por el tema de la pandemia, pero las 2 últimas semanas sí que son presenciales aquí en España. Se van a visitar explotaciones punteras de riego para ver todos los sistemas de riego con los que se está trabajando en España, y luego finalmente los alumnos presentan un trabajo fin de curso. Consideramos la formación básica para el avance en la política de regadíos. Por otro lado tenemos el CENTER, el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos. Es un instrumento tecnológico del Ministerio, se encuentra en la finca El Palomar, en San Fernando de Henares, donde son 90 hectáreas, donde se experimenta la investigación que se ha hecho, se experimenta en campo, en la finca,
pero luego también tenemos un laboratorio de ensayo de materiales y equipos de riego. Próximamente nos vamos a acreditar en muchos de los bancos de pruebas que tenemos. Estamos en proceso de acreditación por ENAC. Y también vamos a nombrar el Center próximamente como centro de referencia en cuanto a tecnología de regadíos, centro de referencia en la administración. Trabajamos evidentemente con la normalización, como no puede ser de otra forma, y estamos trabajando haciendo mucho hincapié en la interoperabilidad de los sistemas de control, es decir, que a pesar de que los componentes de un sistema de riego vengan de diferentes fabricantes, puedan ser gestionados y sean interoperables con un único sistema de gestión. Tenemos en el Center una plantación antigua de viñedo por goteo, con un telecontrol también interoperable, pero evidentemente estamos abiertos y desde aquí lanzo el guante a colaborar con las empresas o con quien nos lo demande en sistemas novedosos en cuanto a riego de viña. Ahora mismo tenemos un sistema de riego de precisión enterrado en almendro. Estamos trabajando con 3 empresas distintas, con sus distintos componentes, y estamos testando cómo funciona el riego en almendro, una especie arbórea, el riego de precisión enterrado. Y bueno, yo es un poco daros las gracias a todos. Evidentemente hay que trabajar, invertir en innovar y en nuevas tecnologías y en formar. Eso es lo que nos hace avanzar. Y yo, por mi parte, muchas gracias. No sé si me he pasado del tiempo. Daros las gracias a todos y, bueno, a vuestra disposición por si tenéis alguna duda y os la sé resolver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristina, por esta exposición y por darnos el enfoque un poco desde el Ministerio y ver todas las actividades que estéis llevando a cabo. Y nada, bueno, yo creo que sí, como vamos un poquito justos de tiempo, que también hemos empezado nosotros un poquito tarde, voy a presentar al siguiente ponente, don Jesús Yuste. Llamo a Jesús a que encienda su cámara y su micrófono. Bueno, Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Nada, yo no me voy a entretener mucho más, te voy a dar paso para que compartas tu presentación y bueno, Jesús, además de ser investigador del ITACIL y un referente en viticultura para muchos de nosotros, yo el primero, llevamos trabajando mucho tiempo juntos en estos temas y es además coordinador del área de viticultura de la Plataforma Teológica del Vino, o sea que yo creo que poca gente mejor que él para darnos este enfoque un poco de ahora, bueno, vamos a ver en tu presentación cómo regar la viña, ¿no? Que yo creo que también es una parte importante para saber regarla eficientemente. Así que nada, sin más, mil gracias, como siempre, Jesús, por estar con nosotros. Yo voy a apagar la cámara. Cristina, te pido, por favor, que hagamos lo mismo. Y nada, y te dejamos. Venga, Jesús, gracias. Gracias a todos. Yo le he dado a mostrar mi pantalla. Espero que se pueda ver. No lo sé si se está viendo en estos momentos. Sí, pero se ve tu escritorio. Se ve mi escritorio, pero yo no soy capaz de la presentación. No soy capaz de acceder a mi propia pantalla, o sea, al escritorio. Vaya. No sé por qué. Lo he dejado preparado para activarlo directamente, para iniciarlo, pero ahora mismo no sé cómo hacerlo. Es que no se ve tu presentación, Jesús. A ver. Veamos. Hola, Jesús. Ahora sí, ¿verdad? No, te he quitado un momentito el rol de presentador para que pudieras preparar bien el PowerPoint. Vale. Y si lo tienes abierto, te vuelvo a ceder el control. Vale, está abierto. Y Cristina, sigues con la cámara y el micrófono activo, ¿eh? Te vemos. Sí. Todo informativo. No me sale en la pantalla para... me sale mi presentación. Nada, simplemente si la cierras igual se te ha quedado detrás la interfaz del programa. Pero Jesús, voy contigo, ¿vale? En cualquier caso. De acuerdo.
Vale, yo le doy Vale, ahora que no vemos. Sí, mostrar mi pantalla. vemos el escritorio. Vale, y ahora ya se ve mi presentación. Exactamente. Muy bien, Sí, pues nada, sin problema. para tratar de ser eficientes, como el uso del agua debe ser, vamos a ir directamente con el contenido de esta presentación, no sin antes, pues lógicamente agradecer a la PTV, mis compañeros de la PTV y toda la organización, así como a la Interprofesional del Vino y del Vino de España, perdón, y a la aportación de Agrobank. En este planteamiento de jornada relativa al riego de la vid, entendí que yo debiera hacer una aproximación directa al uso del agua en el viñedo y entendí que debía hablar de criterios de gestión del riego del viñedo en el camino, en la orientación hacia un uso eficiente y sostenible del agua en el cultivo. Entonces, es evidente que lo primero que hay que ser conscientes es de la necesidad fisiológica de agua que tiene el viñedo. La radiación solar, la energía proveniente del sol, ejerce un efecto en las plantas, en el viñedo en este caso, que se percibe y se concreta en la medida de la evapotranspiración potencial, que es la demanda de agua que ejerce la atmósfera sobre la planta y que se traslada a un parámetro que es el déficit de presión de vapor. Esta incidencia de energía solar en la planta provoca que a través de los estomas haya una pérdida de agua. Los estomas de las hojas de la vid, en este caso, suponen una pérdida de agua que es necesaria para la refrigeración de la propia planta. Pero gracias a esta inevitable pérdida de agua, se produce la posibilidad de que a través de los estomas haya una fijación de CO2, de anhídrido carbónico, que permite a la planta realizar la fotosíntesis, crecer, desarrollarse, producir uva y finalmente conseguir el vino que podamos posteriormente beber. Entonces, digamos que es una necesidad que permite todo el proceso y, por lo tanto, irremediable. ¿Qué ocurre? Que la planta, la vid, el viñedo, toma el agua del suelo para su alimentación hídrica, para compensar esta demanda atmosférica, pero se encuentra con la resistencia que el suelo ofrece a ceder el agua a través de medidas de parámetros como la tensión matricial que ejerce dicho suelo y supone una retención, una resistencia a ceder el agua. Ese es el camino que tiene que vencer la planta para compensar la demanda atmosférica. Pero esto se hace a través de distintas proporciones, digamos, es decir, en función del desarrollo del viñedo y de otros factores que veremos después, pues eso supone un coeficiente de cultivo que reduce la cantidad de la demanda total ejercida por la atmósfera que se concreta en la evapotranspiración potencial o de referencia. Sin embargo, es muy creído que la vid, que el viñedo, tiene una alta resistencia a la sequía, incluso escuchando opiniones que dicen que el viñedo no debe regarse porque incluso empeora la calidad, etcétera, etcétera. Esto es una creencia que se basa en algunos aspectos, como el sistema radicular profundo que tiene la vid, las reservas que la propia planta también acumula y que permite una cierta nutrición hídrica temporal, así como la capacidad de adaptación fisiológica que el viñedo presenta desde el punto de vista genético o de manejo del cultivo. Sin embargo, estamos atendiendo a la necesidad de agua de riego en el viñedo porque se produce un déficit hídrico. Un déficit hídrico es aquella situación que ocurre cuando la exigencia de la atmósfera hacia la superficie foliar crea una demanda de agua que excede las posibilidades que la cepa tiene para extraer el agua del suelo, que es de donde lo toma. ¿Qué ocurre? Que los factores que determinan el nivel de déficit hídrico pues son la demanda energética de la propia atmósfera, que se concreta y se evalúa en función del déficit de presión de vapor y de la evapotranspiración, depende asimismo de la cantidad de superficie foliar que presenta el viñedo y, por supuesto, el posible déficit depende del contenido de agua que tenga el suelo. Es algo evidente que, como hemos dicho, la necesidad de la pérdida de agua para fijar CO2, pues que la vid necesita transpirar una cierta cantidad de agua para producir materia seca. Esto se puede estimar en aproximadamente, de forma muy genérica y grosera, en unos 500 litros de agua por cada kilo de materia seca. Debemos considerar que la uva presenta entre un 20 y un 25% de materia seca, por lo tanto un kilo nos estaría aportando unos 200-250 gramos de materia seca. En realidad lo que nos interesa saber es que la materia seca de la uva podemos estimar que representa el 40% de la materia seca total de la cepa.
Si nos planteamos la necesidad de agua para un viñedo cuyo rendimiento fuese, por ejemplo, 8.000 kilos hectárea, esos 8.000 kilos hectárea, el 20% de materia seca sería unos 1.600 kilos. Y como la uva representa aproximadamente el 40% de la materia seca total, serían unos 4.500 kilos de materia seca en esa hectárea. Como hemos dicho, cada kilo de materia seca necesita 500 litros de agua. Esto supondría que los 4.000 kilos de materia seca necesitarían disponer de 2 millones de litros de agua por hectárea, lo que en otras unidades son 2.000 metros cúbicos por hectárea o 200 milímetros de agua. Es decir, que la necesidad de ese viñedo es evidente y para una estimación de rendimiento de 8.000 kilos podría estar en torno a 200 milímetros de agua. Entonces, el planteamiento debe partir de la exigencia atmosférica que se concreta en la evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de referencia, que quiero recordar, que es un flujo de evaporación de una cubierta, por ejemplo, un suelo con césped completo, a saturación de agua, es decir, la máxima cantidad de evapotranspiración derivado de la demanda atmosférica. El método que se usa para cuantificar esta evapotranspiración de referencia es el método de Penman-Monteith, que está recomendado por la FAO y que está condicionado por la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar y la velocidad del viento. Esto es calculado, medido por estaciones automáticas. Por ejemplo, en Castilla y León existe una red, que es la red de Inforriego, con una distribución por toda la superficie de la comunidad autónoma y que permite obtener el dato de evapotranspiración de referencia. Pero el kit de la cuestión en el riego del viñedo está en el coeficiente de cultivo que debemos aplicar como factor corrector a la evapotranspiración de referencia para estimar esa evapotranspiración en función de las características del viñedo. Su estado fenológico, la superficie foliar, la cubierta vegetal del suelo que pueda estar presente, etc. De tal manera que el cálculo de la dosis de riego en función de la evapotranspiración pues debiera considerar la evapotranspiración del cultivo, que es, digamos, el agua a compensar, la precipitación efectiva, es decir, que realmente pueda ser útil para la planta, que no me voy a extender en explicar, en detallar en qué criterios se utilizan en cada caso para cuantificar esa precipitación efectiva. Quedémonos con el dato de la precipitación. El agua útil, que es la fracción de agua que hay entre la capacidad de campo, es decir, el nivel de agua retenida por el suelo, y el punto de marchitez permanente, que sería el nivel de agua donde ya la planta no puede extraer más, que presenta más agua del suelo. Pero hay un parámetro que es el agua fácilmente utilizable, que es una fracción del anterior agua útil, que es el que es realmente fácil de extraer por la planta. Esto suele estar en el nivel aproximado de una tensión de hasta unos 4 bares, dependiendo de la textura del suelo, y para una estimación, digamos, general, se puede hablar de 2/3 del agua útil, lo que representa el agua fácilmente utilizable. Con estos cálculos llegaríamos a la expresión de una necesidad de riego neto, que sería la evapotranspiración del cultivo, según la información que podamos obtener de estaciones meteorológicas o medida directamente, menos la precipitación y menos algo importante, que es el agua fácilmente utilizable que el suelo presente en cada momento. A partir de aquí es donde viene la gestión del riego en el viñedo, la gestión del riego encaminado a la eficiencia, a la sostenibilidad, a la mayor preservación del medio ambiente, etc. De hecho, como base de partida, expongo una situación teórica, pero muy realista, tomada como referencia de un sitio concreto, pero con redondeo de números para facilitar la comprensión, donde tenemos cada mes la evapotranspiración de referencia que ocurre, que no depende del viñedo, y después tenemos dos posibles planteamientos. La utilización de un coeficiente de cultivo, llamémosle alto, que varía entre 0,30 hasta 0,70 desde abril hasta el pleno verano, que finaliza en octubre con algo menos, y el planteamiento de un coeficiente de cultivo bajo, que se inicia en abril con 0,25 y que no supera el 0,40, que es el coeficiente que hay que aplicar a la evapotranspiración de referencia. El planteamiento
por una vía alta o por una vía baja más deficitaria es lo que hace cambiar el consumo, los efectos, las consecuencias del riego. Aquí tenemos que, sumando todas las cantidades mensuales de la evapotranspiración de cultivo alta, nos situaríamos en este caso en 567 milímetros de demanda, mientras que en el caso de la evapotranspiración baja estaríamos tan solo en 325. Y estoy hablando y recalco de un planteamiento donde el coeficiente K sub C puede estar como media en 0,60 frente a uno más deficitario que estaría en aproximadamente 0,30. El cálculo del riego basado en la evapotranspiración, pues si se enfoca a través de una estrategia para optimizar la producción, pues nos estaríamos encontrando con las cifras en los meses en las que hay crecimiento vegetativo de la vid, con unas precipitaciones también realistas y tomadas de datos reales. Nos encontraríamos en abril con una demanda, un valor negativo, donde las precipitaciones son mayores que la demanda y por lo tanto el balance sería negativo, y disponemos, este es un ejemplo, de una cantidad de agua fácilmente utilizable de 70 milímetros, pues no necesitaríamos regar. En mayo, aunque hay más demanda que precipitación, como el agua fácilmente utilizable es superior, sigue siendo 70, tampoco se necesitaría regar. Pero en junio ya aparece una necesidad que supera el agua fácilmente utilizable y nos encontramos con un balance negativo. Ya habría que aplicar 37 milímetros en el mes de junio. Así sucesivamente, sin contar ya con agua fácilmente utilizable disponible para la planta a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre. De tal manera que cuantificaríamos una necesidad total de 306 milímetros. Sin embargo, si la estrategia de riego la llevamos a cabo con un enfoque hacia la optimización de la calidad o del potencial enológico de la uva producida, con los mismos datos de precipitación, pero con una evapotranspiración del cultivo estimada mucho más baja, un total de 325 milímetros, pues hacemos el balance de agua de la misma manera. En abril y en mayo no hacía falta regar. En junio, aunque la demanda es muy superior a la precipitación, como se dispone todavía de los 70 milímetros de agua fácilmente utilizable, el balance sigue aún siendo positivo y por lo tanto tampoco habría que regar. Pero en el mes de julio ya nos encontramos con el balance desfavorable, o sea, favorable a la evapotranspiración, por lo tanto desfavorable para el riego, y a pesar de contar con 30 milímetros de agua fácilmente utilizable en el suelo, ya tendríamos que aplicarle 36 milímetros. En agosto serían 58 y en septiembre 4. En octubre ya el balance volvería a ser favorable a la precipitación y no haría falta regar. En definitiva, que las necesidades serían de unos 98, 100 milímetros de precipitación. Si comparamos las dos estrategias, veremos claramente cómo es algo contundente entre tener que regar 300 milímetros frente a 100 milímetros, que si aplicamos una cierta eficiencia del sistema de riego del 90%, se transformarían en 340 y unos 110. En definitiva, el triple de agua a aplicar y de necesidad de un enfoque más productivista frente a un enfoque más orientado al aspecto cualitativo, a la calidad o a un alto potencial enológico del agua. Esto en la práctica se traduce en unas necesidades semanales que variarían en el caso del coeficiente alto entre 10, 31, 27 y 10 a la semana, y en caso en el enfoque deficitario hacia la calidad, pues apenas estaríamos en 10 o 15 milímetros o incluso en septiembre de un solo milímetro semanal. Creo que el cálculo práctico de la dosis de riego a partir de la utilización de los datos atmosféricos, pues conlleva conocer qué instalación de riego tenemos. Si tenemos, por ejemplo, un marco de goteo, es decir, la separación entre los goteros de 3 metros, que sería la anchura de calle, y 75 centímetros en la línea, pues para un gotero de 2 litros supondría una pluviometría de 2 litros dividido entre los 2,25 metros cuadrados de que dispone cada gotero, un 0,93 litros por hora y metro cuadrado, o lo que sería lo mismo, 0,93 milímetros por hora. La necesidad semanal que hubiésemos calculado, como en el ejemplo que he mencionado anteriormente, pues podría estar, por ejemplo, en 12 milímetros, que son 12 litros por metro cuadrado. ¿Cuántas horas, que es lo que el viticultor quiere saber,
tendría que regar? ¿Cuántas horas abro el grifo, por decirlo de alguna manera? Pues los 12 litros por metro cuadrado, que es la necesidad estimada, dividido por la pluviometría de la instalación, nos daría unas 13 horas de riego semanal. Este sería un ejemplo acorde con los datos de la evapotranspiración de referencia a la cual aplicamos un determinado coeficiente de flujo. Pero hay que ser muy conscientes de que no basta solo con tener en cuenta la demanda que la atmósfera ejerce sobre el viñedo. Hay que tener en cuenta también el agua que puede estar disponible en el suelo, al ser el suelo una reserva variable de agua que la planta utiliza. De hecho, a través de la gestión del agua en el suelo, hay que considerar cuándo se puede favorecer con mayor o menor disponibilidad de agua el óptimo funcionamiento del viñedo. Aquí tenemos una curva sigmoidal de crecimiento de la valla, donde se observa cómo en la fase según fase 2, antes del embero, cuando la uva ya está, el racimo está cerrado, cómo hay una parte muy clara en la cual se ralentiza el crecimiento. Es conocido que los mayores efectos que se pueden conseguir desde el punto de vista del desarrollo del fruto, de la valla, se pueden conseguir en esta parte restringiendo parcialmente la disponibilidad de agua para que en las vallas no haya una alta multiplicación celular y no se vea esto repercutido en un tamaño excesivo de valla y se centre más en la concentración de sustancias deseables. Pero poder controlar esto exige disponer de medios que nos permitan medir cuál es la realidad del agua en el suelo. Se puede llevar a cabo por diversas técnicas de control, en las cuales no voy a entrar, sobre todo por falta de tiempo, pero que quiero dar como orientativas. Es decir, el agua del suelo puede ser estimado en cuanto al volumen que ocupa, también puede ser estimado en cuanto a la tensión que ofrece, a la que está sometido ese agua en el suelo, ya que el suelo, como he dicho, se resiste a ceder el agua en forma inversamente proporcional a la cantidad de la que dispone. Y esto es el objetivo cuando se quiere hacer un control del agua del suelo como indicador, como criterio de aplicación del riego. El agua en el suelo, en realidad, debemos o es deseable que intentemos conseguir una cierta regulación a través del riego. El objetivo es que haya agua suficiente disponible para las raíces de la cepa allá donde estén localizadas. Aquí es donde aparece el concepto de la distinción de los horizontes del suelo. Es importantísimo, lógicamente, la capacidad de reserva de agua del suelo, es decir, el agua útil, que es la diferencia, recuerdo, entre capacidad de campo y punto de Marchiter, y que en este ejemplo, como vemos dos suelos claramente diferentes, a la izquierda con una probable alta capacidad de reserva, frente a uno a la derecha, donde la capacidad de reserva, por ser un suelo mucho más de tipo de grava, con menos arcilloso, con menos profundidad de suelo, pues la capacidad sería mucho más reducida. De hecho, el juego, el manejo del binomio dosis-frecuencia de riego, que por ejemplo podría ser semanal como referencia, podría ser, habría que juzgarlo en función de los horizontes de explotación del sistema radicular. Podemos ver aquí en la parte de la derecha como claramente a unos 45 o 50 centímetros el suelo deja de tener un cierto contenido arcilloso para ser un suelo mucho más permeable, con una capacidad de retención mucho menor. Es decir, según la textura de dichos horizontes con los que vamos a manejarnos, sea más arcilloso, más arenoso, con mayor contenido de limo, va a determinar qué gestión en cuanto a dosis y frecuencia de riego debemos emplear. Y todo esto en función de los objetivos que pretendamos, es decir, tanto los objetivos productivos como los objetivos cualitativos. Esto no debemos olvidarlo. Otro aspecto muy clave es la eficiencia en la instalación. Queremos ser eficientes, queremos ser sostenibles, queremos optimizar todo. Lo primero que tiene que haber es un sistema para que la programación de riego también sea eficiente y preciso. Evidentemente, a través del goteo y de los emisores enterrados sea como mejor se consigue. Aquí, de hecho, he puesto dos imágenes donde en una aparece la tubería de goteo y la otra no. Es evidente que el goteo enterrado, por ejemplo, es mucho más eficiente, está menos sometido a evaporación en superficie. Aquí vemos cómo al final puede acabar aflorando el agua, el bulbo, arriba al cabo de muchas horas de riego, pero mientras tanto no está sometido a esa evaporación. Es un ejemplo en búsqueda de la eficiencia, pero sobre todo yo quiero llamar mucho la atención en los posibles defectos en la instalación de riego que se plantee, porque vemos dos imágenes donde la tubería de riego en una vaguada
en un viñedo que tiene una vaguada en la mitad y son tuberías continuas de punta, de extremo a extremo. En una parte se estará regando por exceso y en otra parte probablemente por defecto. Y esto incurre en un uso inadecuado del agua y y también en un exceso de gastos para luego controlar la vegetación, etcétera, etcétera. Hay que diseñar los sectores mucho más acordes con la realidad del terreno en el que se encuentra la plantación de forma más pormenorizada. También existe otro criterio que debe ser tenido en cuenta para la gestión de riego, que es la que se basa en la planta. Es decir, la planta es considerada como integradora de todos los factores hídricos. Al fin y al cabo, la planta es la que interesa en la producción vitícola. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo pues, ha sido muy constante, muy tradicional, que un viticultor observe cómo va desarrollándose la vegetación, los pámpanos del viñedo y ve cuando está una planta, digamos, lozana, cuando no acusa exceso de efecto de agua, mientras que cuando los arcillos desaparecen, el ápice se cae. Es un indicador de que hay una necesidad hídrica por parte del viñedo. Sin embargo, es un criterio pobre. Hay que ir más allá porque cuando vemos los efectos ya es tarde. Necesitamos utilizar criterios más objetivos y criterios que nos permitan evaluar un seguimiento antes de llegar a la consecuencia no deseada. Aquí tenemos, por ejemplo, un instrumento muy utilizado, que es la cámara de presión, que nos permite estimar el potencial hídrico foliar. Esto es una medida objetiva en la planta. Y de acuerdo con los niveles de potencial hídrico que podamos observar, por ejemplo, aquí están expresados con referencia al potencial de base, medido antes del amanecer, donde estará indicándonos qué nivel de estrés es el que está sufriendo la planta y nosotros, aplicando una cierta cantidad de riego, que será función de los factores comentados de capacidad de campo, de horizontes del suelo, pues podamos decidir para ir compensando y situando a las plantas en el nivel de estrés deseado. De hecho, este gráfico, este esquema, publicado ya hace tiempo por el colega Hernán Ojeda, pues permite ver claramente cómo a lo largo del ciclo, en función del nivel de estrés hídrico, del potencial hídrico foliar, que es el estimador utilizado, nos permite situarnos en un tipo de producto. Es decir, a medida que se profundiza, se intensifica el nivel de estrés, pues iremos pasando de vinos, incluso cuando la disponibilidad de agua es excesiva, pues la uva que se produce y el vino será un vino herbáceo, diluido, muy ácido, mientras que a medida que avanzamos, pues el vino se torna más afrutado, llega a presentarse como un vino tánico, aunque todavía afrutado, con un nivel de estrés medio, o incluso puede llegar a ser muy concentrado y todavía peor, llegar a ser un vino realmente tánico, astringente y duro, cuando el estrés, el nivel de restricción hídrica es muy severo. Esto es una pauta para entender que no solo cuenta el dato de una medida que puede ser el potencial hídrico, sino el tipo de producto al que queremos llegar. Y finalmente hay una pequeña parte que voy a exponer que se refiere a la orientación, al planteamiento del riego en cuanto a la eficiencia frente al cambio climático, que es algo que estamos sufriendo de una forma ya inocultable, es decir, que no se puede innegable. Es verdad que existe una limitación de agua, es evidente, hay viñedos como el de la imagen donde es patente que hay una necesidad de agua, pero somos conscientes de que es un recurso escaso, es un recurso limitado, pero yo diría más, no solo es limitado, el problema es que puede llegar a ser limitable, porque siempre tendrá preferencia el consumo humano y la atención social antes que la producción de un cultivo, y más un cultivo como es el de la vid, que básicamente se destina al vino, que es un artículo en cierto modo muy deseable, pero de lujo. ¿Qué ocurre con la situación? Pues que si todo camina por los mismos derroteros, habrá aumento de temperaturas, aumentará la evapotranspiración, no sabemos qué va a pasar con la lluvia, pero sí que se observa que hay periodos mucho más variables y aumentarán en general las necesidades. Por lo tanto, tendremos que ser eficientes en el uso del agua, pero antes que el riego hay que optimizar el uso del agua de lluvia. ¿Cómo? Pues a través de reservorios que se puedan constituir, a través de la elección de suelos con mayor capacidad de retención que permitan luego la disponibilidad en el verano. También utilizando material vegetal lo más adecuado posible y prácticas agronómicas que sean eficientes o por lo menos
aporten una reducción en la necesidad de agua del viñedo. Y desde el punto de vista del agua de riego, pues es evidente que el riego tiene que plantearse en términos deficitarios, es decir, para que sea realmente sostenible, para que no malgastemos el agua que haya disponible, tendremos que utilizar estos criterios. Ya sabemos como se puede ver en el gráfico, una menor disponibilidad de agua conlleva un mayor nivel de estrés hídrico y vemos aquí cómo se separan las curvas del nivel de potencial hídrico de tallo en función de una mayor o menor aplicación de agua frente al secano. Y para eso hay que utilizar indicadores de estado hídrico, los que sean eficientes, que sean objetivos, monitorizar y hacer seguimiento del cultivo y sobre todo recordar que la instalación y el diseño deben ser lo más apropiados posibles. Aquí traigo una serie de ejemplos, 3 ejemplos para no alargarme más que lo imprescindible, y es que desde el punto de vista de la gestión del riego encaminada a un tipo de productos, tenemos que contemplar, lo primero, es la cantidad de agua que aplicamos. Está bastante comprobado que la aplicación de riego frente al secano, en este caso es un ejemplo de hace ya bastantes años, con el 40% de la evapotranspiración como riego, pues tanto en vaso como en espaldera, la concentración de azúcares aumenta y por lo tanto el grado alcohólico probable, lo normal es que aumente. Y lo normal, también esperable, es que la acidez total aumente. Este es un bien muy apreciado, la acidez de la uva. Por lo tanto, en este caso estaríamos favoreciendo ese apreciado aspecto que es la acidez en muchos ámbitos geográficos, tanto en vaso como en espaldera, como se puede apreciar. Pero cuando empezamos a afinar en cuanto a esa dosis de riego, vemos que no nos podemos conformar con ello, que la aplicación de un coeficiente 0,2 frente a uno de 0,4, un 20% frente a un 40%, pues permite, por ejemplo, no incurrir en una elevación de la concentración de azúcares, como vemos en la izquierda, sino ser más moderados con el coeficiente 0,2 y cómo con un coeficiente un poco más reducido incluso podemos también mejorar la concentración ácida de la uva, la acidez total, como estamos viendo en el gráfico de la derecha de la imagen. Desde el punto de vista del riego gestionado en función del año meteorológico, para mí esto es fundamental. No se pueden extender las pautas de un año a otro. Hay que conocer muy al detalle qué está ocurriendo, qué ha ocurrido durante el invierno, durante la primavera y qué empieza a ocurrir durante el verano desde el punto de vista de la lluvia, de las temperaturas. Aquí vemos, por ejemplo, reflejado en un ensayo de Verdejo donde se aplicaba el 25 y el 50% de la ETO frente al secano y vemos como el grado alcohólico pues, tendió a subir en un año 2012 que fue especialmente seco. Sin embargo, en el año siguiente, 2013, que fue más bien lo contrario, vemos que hay incluso una tendencia a la reducción en la concentración de azúcares y, por tanto, en el grado alcohólico probable. Esto hay que tenerlo, pues, lógicamente, muy en cuenta. Desde el punto de vista de la acidez total, se mantiene, se constata nuevamente que hay una ayuda por parte de la aplicación del riego, tanto con 25 como sobre todo con 50% de la ETO frente al secano hacia el aumento de la acidez total. Y cuando tratamos de distinguir cuál es el momento apropiado para aplicar el riego, pues vemos como en un planteamiento de regar desde tamaño guisante o retrasar el riego con el R1 hasta envero, vemos que solamente se incurrió en este año 2017 en un ligero aumento cuando se empieza a regar de forma, vamos a llamarle, temprana. Es decir, hay que considerar mucho la disponibilidad hídrica proveniente de las precipitaciones, la capacidad que tiene el suelo, que va a depender también, cuya disponibilidad de agua va a depender de esa capacidad y de las precipitaciones para tomar las decisiones oportunas. Y desde el punto de vista de la madurez fenólica es donde suele venir el caballo de batalla. Aquí tenemos en 2 densidades de plantación, baja y alta, y como en todo caso el riego del 40% tiende a hacer que disminuya tanto la intensidad colorante como el índice de polifenoles totales. Es decir, hay que ser muy cuidadoso y este coeficiente 40% habría que adaptarlo a través de una reducción a las condiciones del viñedo de tempranillo concreto. Precisamente en ese sentido, la reducción de 40% al 20% como coeficiente permitió aumentar el índice de polifenoles totales frente a 0,2 frente a 0,4 y así como de antocianos extraíbles. Lo cual quiere decir que afinar en cada situación va a ser importantísimo para ser más eficientes y para obtener un producto que probablemente sea más deseable. También se ve afectada la composición aromática
a través de la utilización del riego. Esto procede de un proyecto anterior, coordinado con varias comunidades autónomas, utilizando algunas variedades blancas, y se ve cómo la aplicación del riego frente al secano pues, tiene unas consecuencias diferentes dependiendo de la variedad, pero se aumenta la composición de aromas libres frente a una pequeña reducción de precursores aromáticos. Es decir, que hay que considerar todos los aspectos cualitativos a la hora de tomar un criterio de aplicación del riego. E incluso cuando estamos hablando de niveles de riego, como aquí T2, T3 o secano, que es el T0, los tipos de compuestos aromáticos también se ven afectados. Y por lo tanto hay que tener en cuenta el tipo de uva y de vino que vamos a producir a través de la utilización del riego. Quiero finalizar con unas consideraciones sobre el riego del viñedo. En primer lugar, que la aplicación del riego debe responder a criterios objetivos, es decir, sea la demanda atmosférica, sea el crecimiento, sea la reserva de agua en el suelo, al propio estado hídrico de la planta, pero en cada situación de cultivo. Que la gestión del riego debe adaptar el estado hídrico de la cepa a las condiciones del viñedo a fin de generar una respuesta adecuada en cada parcela. Es decir, estableciendo una correlación entre ambos, estado hídrico y respuesta de viñedo. La gestión del riego no puede ser la misma para distintos viñedos. Esta gestión del riego debe hacerse en términos de eficiencia, máximo aprovechamiento del agua, por ejemplo, a través del riego deficitario, y de sostenibilidad, es decir, sin incurrir en agotar las reservas y también sin desvirtuar el producto, que es el típico de la zona. El concepto terroir aquí tiene mucho que ver, y en la medida en que la gestión del riego no sea la adecuada y podamos incurrir en desvirtuar el producto, no sería el camino adecuado. Y finalmente decir que la estrategia de riego a aplicar debe contemplar el tipo de uva y vino a producir, para lo cual resulta fundamental determinar el estado hídrico, por ejemplo, a través del potencial hídrico, su control, además del control climático y del suelo, y la respuesta del viñedo, sobre todo, en el ámbito de la producción de vino de alto potencial enológico. Estamos actualmente involucrados en un proyecto entre 4 comunidades autónomas, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, sobre frecuencia de riego, cuya parte desarrollamos nosotros en la Ribera. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por esta fenomenal perspectiva de ver cómo podemos regar eficientemente la viña, y dando ejemplos de los resultados de proyectos en los cuales estás involucrado o has estado involucrado para sustentar estos supuestos. Os recuerdo a todos que al final de las presentaciones pasaremos al turno de preguntas. Si tenéis preguntas las podéis ir dejando por escrito en el apartado de preguntas. Llamo a Carlos, para que vamos un poco mal de tiempo y quiero que sigamos avanzando. Carlos González, bueno, pues el director técnico de Regaver, y además, bueno, pues ya hemos hecho algún que otro curso con vosotros sobre innovaciones en riego. Ahora vamos a ver un poco pues las herramientas, lo último que se está empleando en el riego en viñedo. Y nada, sin más, Jesús, te pido que apagues la cámara, yo también la voy a apagar. Carlos, todo tuyo y muchas gracias, como siempre, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Mario. No sé si ya la presentación, si lo veis todo bien. Sí, se ve sin problema. Perfecto. Pues nada, pues vamos a empezar con la presentación de nuevas tecnologías en riego de la vid. Ante todo, dar las gracias a la Plataforma Tecnológica del Vino por la realización de este tipo de jornadas, tanto a Mario como a Victoria, a Susana García de la Interprofesional del Vino también. Y nada, tanto a Cristina por recordarnos las ayudas a las que podemos acceder ahora mismo en el sector, y a Jesús Justo por la presentación que acaba de hacer sobre las técnicas para la mejora del riego en la viña. Entonces, el objetivo que hoy nos planteamos es producir más con menos recursos para acceder a una agricultura más sostenible y una agricultura más rentable, siendo más eficiente. Desde un punto de vista global, tenemos que ser conscientes de que los recursos se nos acaban, tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos la responsabilidad de producir más alimentos con menos recursos. Y a la vez dejar los menos residuos posibles para las generaciones posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es hacer instalaciones actualizadas, capaces de hacer frente a la rentabilidad que nos rodea, y me daría por satisfecho si alguno de los asistentes que tenemos hoy aquí fuera capaz de ahorrar, aunque sea solamente un 5% en los costes de producción, ¿de acuerdo? Con eso ya me
me daría por satisfecho. Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis realmente quiénes somos y de dónde venimos. Regaber nació en 1980 con la intención de revolucionar el mercado agrícola con la introducción del riego por goteo en España. Nuestra experiencia y los conocimientos técnicos y agronómicos más avanzados nos permiten cubrir con nuestros productos y servicios todas las necesidades que el sector agrícola exige. Gracias a las tecnologías más vanguardistas y a la inversión en I+D realizada, somos capaces de favorecer el crecimiento de los cultivos e impulsamos la adopción masiva de soluciones de riego inteligentes con el diseño de grandes infraestructuras hidráulicas, el desarrollo de proyectos a gran escala y liderando las nuevas técnicas de riego en jardinería, tanto pública como privada. Las soluciones de automatización y control han disminuido la dependencia de la mano de obra, optimizando el uso de recursos naturales. Los sensores y los sistemas de gestión de datos ayudarán a los agricultores a controlar y monitorizar sus cultivos, con aplicaciones al alcance de sus manos, favoreciendo una agricultura más precisa y con una mayor productividad. En Regaber nos esforzamos por seguir avanzando, innovando y mejorando día a día. Tu confianza nos permite caminar hacia un futuro más sostenible para todos. Bueno, pues en este pequeño vídeo os mostramos muchas de las marcas con las que trabajamos desde Regaber y las cuales somos fabricantes para intentar ser más eficientes en vuestras parcelas y en vuestros proyectos en nuestro día a día. Entonces, hablando del ahorro de agua y del ahorro de la energía, desde Regaber os proponemos emisores más eficientes, una reducción de caudales y la utilización de sensores para el ahorro de agua. Y respecto al ahorro de la energía, os ofrecemos goteros de baja presión, aspersores de baja presión y filtración low cost energy, la cual estamos filtrando a partir de 2 kilos. El objetivo del riego es poner el agua a disposición de todas las plantas, pero para ser eficiente lo tenemos que poner de manera uniforme para que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua a la hora de la cosecha, a la hora del seguimiento del estadio del cultivo, etcétera, etcétera. Es muy importante la uniformidad del riego. También no nos tenemos que olvidar que tenemos que tener el agua eficiente. El agua que aplicamos debe ser aprovechada por la planta, debe ser sostenible, no tenemos que desperdiciar ni agua ni energía y de una forma rentable, no malgastar dinero. En este caso estamos hablando de no malgastar presiones, etcétera, etcétera. Los emisores de riego, los principales aspectos en los que nos tenemos que fijar en los emisores de riego cuando estamos pensando en poner nuestra instalación en marcha y la rentabilidad de la misma son la presión, el caudal, la uniformidad del riego, la calidad, la duración y el mantenimiento que nos puede ofrecer ese sistema de riego, en este caso de riego por goteo. Es muy importante hablar de los emisores de riego de goteo de baja presión. La presión de funcionamiento actualmente que disponemos en Regaber es de 0,25 bar. Estamos hablando que tradicionalmente los goteros tenían una presión de trabajo de 1 kilo y ese ha sido durante todos los años de la modernización que hemos sufrido en España el estándar de cálculo para los proyectos. Incluso para no pillarnos muchas veces los dedos, pues lo dejábamos en 2,5 kilos a la entrada de la parcela. Me basta si os quedáis con la idea de que tenemos goteros que funcionan desde 0,25 bar. Esto significa un ahorro de un 75% de energía. Está claro que pueden funcionar hasta 3-4 bar, pero es que la energía que estamos pagando actualmente y los costes que tenemos son muy altos, entonces estamos hablando de reducir la energía en un 75%. Estamos hablando también de emisores de riego de alto trabajo caudal, para ser más eficientes. Tenemos muchos beneficios agronómicos cuando utilizamos emisores de ultrabajo caudal. Tenemos una mejor aireación en la relación aire-agua en la planta,
tenemos un mayor diámetro de mojado, también disminuimos la percolación y una mayor y mejor producción. Aquí en este gráfico que os pongo a continuación podéis ver el tamaño del bulbo húmedo con un caudal acumulado de 24 litros. Y si veis los diferentes colores, el color azul representa a un gotero con un caudal de 0,6 litros a la hora, el bulbo que está pintado en color verde a un bulbo de 1 litro a la hora y que está pintado en amarillo a 1,6 litros a la hora. Como veis, el tamaño húmedo del bulbo húmedo total acumulado en 24 litros por la misma cantidad del agua, pero con diferentes emisores. Veis que el bulbo, digamos, que más se adapta a las necesidades hídricas del cultivo es el bulbo que nos produce el gotero de 0,6, teniendo una profundidad de 0,5 metros, pero lo que se dice, digamos, cuando pasamos a un caudal de 1 litro, bajamos y en de 0,7 en el gotero de 1,6 bajamos a 0,7, entonces estamos aquí ya empezando a perder agua por percolación, pero si también veis la franja húmeda en un gotero de 0,6 nos vamos hasta 50 centímetros a cada lado del gotero, entonces eso es bastante y muy importante. Los emisores de riego a un trabajo caudal tenemos muchos beneficios técnicos porque podemos hacer laterales más largos, podemos hacer menos sectores de riego, con lo cual estamos abaratando las instalaciones, tenemos unas potencias de funcionamiento de la instalación mucho más bajas y menores diámetros. Aquí, si os dais cuenta, tenéis la tubería Drittner de Regaverde de 16 milímetros con gotero de 50 a 50 centímetros a una presión de 2 bar. El gotero de 1,6 litros me está dando un lateral de gotero de 238 metros. Y si vamos a un caudal de 0,6 litros, nos está dando una longitud total de tirada de línea de 448 metros. Pasamos a hablar un poco de la tendencia, ¿no? La tendencia en los últimos años ha sido ir disminuyendo los caudales del gotero. Se ha podido comprobar con diferentes tecnologías que necesitamos goteros autocompensantes. ¿Por qué? Por las ventajas en la precisión en la aplicación de agua. Tenemos mucha más eficiencia y más ahorro de agua. Precisión en la aplicación de los fertilizantes, la máxima uniformidad en los cultivos y estamos hablando en topografías adversas, longitudes mayores y el mismo caudal para todos los emisores de riego. En este caso, aquí veis la tubería que nosotros disponemos para vosotros, la tubería Uniram. Aquí veis un pequeño vídeo de una tubería autocompensante. Me da igual la presión que tengamos en cada gotero y la diferencia de cuota, sino que siempre en el vídeo, como podéis ver, disminuimos los laterales de los sectores de riego y aumentamos los laterales de goteo a ser un gotero autocompensante. Me da igual tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la instalación o de nuestra finca, siempre estaríamos utilizando el mismo caudal en cada planta. Si por el contrario utilizamos goteros no autocompensantes, ¿de acuerdo? La presión a lo largo de la línea de goteo variará. Estamos hablando de una variación a lo mejor de un 20%, pero al no ser autocompensante y no tener la membrana que regula el caudal del gotero, la dosis que le damos de agua a cada planta sería diferente. Los emisores de riego tenemos que tener en cuenta tanto la máxima resistencia a la obturación, en este caso vuelvo a mostrar el gotero a la tubería de gotero Uniram, y la máxima resistencia a la obturación. Como podéis ver, el área de filtración en el gotero, en el Uniram, es muy grande, es la mayor que ahora mismo existe en el mercado. Al igual que el laberinto que tenemos patentado, nos hace producir dentro del gotero una turbulencia que cualquier tipo de impureza que se pueda colar por ese filtro, por esa previa filtración que hacemos, directamente los traemos fuera de la tubería y de lo que viene siendo el gotero. Por último, también es muy importante que el gotero que nosotros utilicemos, en este caso se riego por goteo enterrado,
tenga una barrera física ante raíces. La raíz genéticamente está programada para tirar hacia abajo. En este caso, nuestro gotero UNIRAM tiene dos presas, dos barreras físicas. Aquí la veis en rojo, las cuales lo que harán será que la raíz, la microraicilla, que es la que realmente puede penetrar dentro de la tubería de gotero, directamente no entre dentro del laberinto. Ahora vamos a hablar muy brevemente de los tipos de instalación. Tenemos la instalación superficial, que la tubería es extendida en superficie junto al tronco de los árboles jóvenes, cuando plantamos la viña, y se irá separando para extender las raíces. También es conveniente, dependiendo del caso y dependiendo de la instalación, pues añadir un segundo lateral por el otro lado. Y en tipo de instalación subterránea, que nos vamos a centrar un poquito más, depende del tipo del terreno, se enterra la tubería a una profundidad de unos 20-30 centímetros. Yo creo que lo idóneo en este caso para la viña estamos hablando de 25 centímetros, ya que a 25 centímetros vamos a poder controlar las malas hierbas, no tendremos evapotranspiración, ya que el bulbo no saldrá hacia afuera. Y si me preguntáis también la separación respecto a la viña, estamos hablando entre 60 y 70 centímetros de tronco. Y esperaremos siempre al segundo o al tercer año para enterrarla, cuando ya tengamos un estadio y un sistema radicular bien potente. El riego por goteo subterráneo tiene diferentes ventajas. Protege los daños por el paso de maquinaria al arado del cultivo, ya que la tubería directamente la tenemos enterrada. Reduce las pérdidas de agua por evaporación, ya que la tubería la tenemos enterrada y el agua no está en contacto con la atmósfera. Disminuye el crecimiento de malas hierbas al controlar el agua. Aplicación más eficiente de agua y fertilizantes, porque lo aplicamos justamente en las microraicillas, que es donde realmente el agua, la planta toma los nutrientes, y permite seguir regando durante la cosecha de otras labores de cultivo, ya que no encharcamos el terreno. Tiene una menor humedad en superficie y beneficio contra las enfermedades criptogámicas. También, como no tiene inconvenientes, la instalación es más cuidadosa, hay que hacer un buen diseño y hay que tener unos goteros enterrados para que salga bien. Siempre hay el temor a las obstrucciones por la tierra, por las raíces, que en este caso tendríamos que seleccionar un gotero adecuado para esta instalación. Y siempre hay el temor al buen funcionamiento, porque no vemos el agua en la superficie, pero bueno, disponemos de otros elementos de la instalación para saber cómo se comporta el agua. Y también hay que hacerle un correcto mantenimiento para una mayor durabilidad de nuestra instalación. Los condicionantes siempre en un riego por goteo subterráneo son muy básicos, pero hay que seguirlos digamos, a rajatabla, hay que ser muy estrictos. Hay que hacer muy buen diseño y muy buena instalación. Utilizar un material adecuado, un muy buen manejo del riego y el correcto mantenimiento. Para todo ello, desde Regaber también os proporcionamos sondas de humedad para la monitorización en la humedad del suelo, la gestión del riego para mayor ahorro. En este caso, disponemos de la sonda, de varios tipos de sondas. En este caso, una de las que muestro es la sonda Sentez, que es una multisonda que tiene diferentes pines a lo largo de la sonda. En este caso estáis viendo un poquito, digamos, la instalación es bastante sencilla a través de una barrena, y así también protegemos la estructura del suelo. Y esta sonda directamente es una sonda GPRS que sube a la nube a una plataforma a la cual accedemos desde nuestro teléfono móvil, y podéis ver diferentes gráficos que disponéis para ver la utilización y cómo podéis ir regando dependiendo del estadio de vuestra planta. Todo esto a día de hoy parece una tontería, pero nos está ahorrando y os está ahorrando un montón de agua, de abonos y de costes en vuestras instalaciones. En este caso sería la sonda Drihan Rock, ¿de acuerdo? La tenemos por Bluetooth, por GPRS, digamos, diferentes tipos, dependiendo de las necesidades que vosotros tengáis en vuestras parcelas. Y por último, quería mostrar un vídeo de una nueva plataforma que hemos creado para la digitalización y optimizar la producción agrícola.
Agrega es la nueva plataforma para optimizar la producción agrícola, la gestión de cultivos y las fincas de forma integral y sostenible. Controla los cultivos a distancia y puedes tomar las decisiones en tiempo real, obteniendo un riego de precisión, un control nutricional y el control de plagas y enfermedades, obteniendo una gestión de tu finca de forma integral, inteligente y sostenible, que es muy importante. Para la creación de esta nueva plataforma nos hemos unido 3 empresas líderes en el sector, como son Sistema Electronic Progress, Industrias Químicas del Valle y Riegos de Iberia Regales. Y bueno, hasta aquí he querido ser un poco breve porque llevamos mal de tiempo y hasta aquí mi presentación y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad que ha sido muy interesante la presentación y, bueno, y ver un poco las tecnologías que están ahora mismo en el mercado y las nuevas tendencias que podemos tener en cuanto al riego de viñedos. Bueno, a mí me surgen varias preguntas en general para los ponentes, pero creo que tenemos varias en el chat de preguntas. Bueno, Vicky, yo Hola. creo que os doy pasos. Hay varias preguntas aquí para... Vamos por orden, yo creo. ¿Veis vosotros haciéndolo? Sí. A ver, os comento, en realidad tampoco tenemos tantas preguntas, ¿eh? Tenemos bastantes comentarios de agradecimiento, bueno, pues lo interesante que ha sido todo el contenido de la mañana, ¿vale? Y concretamente tenemos una primera pregunta que llegó durante la presentación de Cristina, ¿vale? Cristina, que en este caso iría dirigida para ti, es de Johan Martínez y nos preguntaba si podías dar algún detalle más de los sensores de nitratos y fosfatos y pone datos del fabricante, modelo o cómo funcionan. Sí, bueno, como he dicho, el tema de la sensórica lo estamos implementando en las obras del plan de recuperación. Vamos a hacer más de 90 obras y en todas ellas con objeto de hacer un uso más eficiente del agua y evitar la contaminación producida por los nitratos, vamos a instalar sensores en todas las explotaciones. Le animo a que consulte, creo que van a estar colgadas, si no están colgadas ya, hemos, en colaboración con el CSIC, de Murcia, el CEBA-CSIC, diseñado unas directrices para saber cuál es el modo de instalarlas, por así decirlo, la homogeneidad en todas las explotaciones y el número de sensores por hectárea, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que se lo hemos pasado a todos los proyectistas de los proyectos del plan de recuperación para que las implementen y en breve estarán publicadas, si no lo están ya, en la página web del Ministerio para que todo el mundo las pueda consultar. Pero, de momento, solo son obligatorias para los proyectos que van a ser financiados por el plan de recuperación. Pero me temo que el tema de la sensórica va a ser el futuro y va a ser uno de las cosas que han venido para quedarse. Entonces, ahí vienen todas las disposiciones y directrices para implantarse y también viene, pues bueno, un listado de las posibles sondas a instalar, etcétera, etcétera. No lo hemos hecho, evidentemente, cuando tomamos una decisión de estas, siempre lo intentamos hacer pues con el mundo académico para que tengan la máxima precisión y estén avaladas por el mundo científico. Ya os digo que nos las ha diseñado el CSIC de Murcia. Entonces, bueno, si no están disponibles ahora, van a estar en breve porque sí que las queremos hacer públicas. De acuerdo, Cristina, muchísimas gracias. Pues lo que os decía, en general tenemos bastantes comentarios de agradecimiento y de lo didáctico que ha sido el contenido. No hay ninguna pregunta más, con lo cual yo creo que está todo muy claro. Si hay una, perdona Mario, dime, sí, hay una sugerencia. Eso es, perdona que te corte, sí, que era un poco... No, lo estoy leyendo, sí. Tenemos una sugerencia de Pilar Baeza. Por el momento en el que Pilar, que es de la Universidad Politécnica de Madrid, ha enviado el comentario, entiendo que iría dirigido a Regaber. No, pero yo creo, leyéndolo,
Perdona, Vicky, leyéndolo, como habla de las estaciones SIAR, yo creo que va un poco... Podemos comentar todos, pero las estaciones SIAR es algo que toca más, yo creo, que al ámbito de Cristina. Pero bueno. De Cristina, claro. Le he pedido que lo reconfirmara, pero bueno. Lo leo tal como lo ha transmitido ella, ¿vale? En las estaciones SIAR me gustaría que dieran información acerca de las unidades de frío, los grados día, y que se incorporaran modelos para evaluar y conocer la presión de determinadas plagas y enfermedades clásicas en el viñedo. Ya te digo, comenta que es una sugerencia más que una pregunta. Tomamos como una sugerencia, bueno, que las estaciones SIAR son estaciones meteorológicas. El tema de la temperatura, pues no sé si tal y como nos lo sugiere está recogido o no. Desde luego el tema de las plagas de enfermedades, pues una estación meteorológica no tiene ese alcance, pero evidentemente el hecho de combinar distinto tipo de información, la información meteorológica con otras muchas, teledetección, etcétera, etcétera, pues puede hacer prevenir o prever determinadas plagas. Entonces, fundamentalmente el SIAR lo que hace es aportar una gran cantidad de datos para que sirvan de utilidad tanto para calcular el riego, la época, la dosis, que sirvan a determinadas empresas, instituciones académicas para poder prevenir determinadas cosas. Es simplemente una serie de datos que cruzados con otros pues pueden ser muy útiles en el mundo de la agricultura, no solo en el riego. Vale. Añade ahora también sobre la marcha que, bueno, que también le parece que la densidad de estaciones es baja en algunas zonas, en determinadas zonas. Sí, estamos intentando sumar las estaciones que tienen las comunidades autónomas. Muchas comunidades autónomas tienen una red, tienen sus SIARes autonómicos y estamos intentando que se sumen a la red del SIAR. Recientemente también hemos firmado un convenio con la EMET, con la Agencia Española de Meteorología, para aportarles nosotros nuestros datos de nuestras estaciones meteorológicas y que ellos a su vez también de sus estaciones meteorológicas nos aporten sus datos. En la potencia del SIAR y esa gran cantidad de datos, esa gran cantidad de estaciones meteorológicas que sumadas con las de la EMET más de las comunidades autónomas, evidentemente barrerán con mucha más precisión, porque estoy de acuerdo que cuantas más unidades y estaciones haya, mucho mejor. Vale, muchas gracias. Pues voy con un par de preguntas que han entrado sobre la marcha, si os parece, y lo dejamos aquí, que vamos un poco fuera del horario. Una es para Jesús. Nos pregunta Teresa Cedenilla que cómo verías hacer un deshojado en este momento para lidiar con la ola de calor que estamos sufriendo. Pues muchas gracias. Como dicen aquí en mi tierra, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hablamos del deshojado. Yo, bueno, evidentemente esto hay que reconsiderarlo. El año pasado mismo yo observé una generalización del deshojado en muchos viñedos. Creo que si no lo hubiesen hecho, se hubiesen ahorrado tiempo, dinero y categoría. Es decir, que eso tiene que ser acorde con las necesidades, con el impacto que puede tener ahora mismo el exceso de temperatura, de radiación solar directa y demás. Hay que cuidarse mucho y ser mucho más cauto en la aplicación del deshojado. Evidentemente, un ligero deshojado donde haya necesidad por exceso de vigor puede mejorar ligeramente el microclima, pero en ningún caso un deshojado contundente, un deshojado que deje totalmente expuestos los racimos. Eso creo que en general podría ser un error. Creo que no puedo decirlo de otra manera. Gracias, Jesús. Vamos con una más para Carlos, en este caso, ¿vale? Es de Eduardo Enrique Finol. Bueno, nos pregunta, son varias preguntas en esta misma, ¿vale? Te las voy a formular todas, pero si necesitas que te repita alguna, me dices. La primera es, ¿qué tiempo de vida útil proyectan para el sistema de riego por goteo subterráneo? Por aquí, tomando en cuenta el uso de fertilizantes a mayores, y para el control de plagas, ¿cuál sería el método de aplicación?
Y la última pregunta sería si se están utilizando drones para estas aplicaciones. Ya, por ir un poco, digamos, en línea, cuando se hace una instalación o se proyecta una instalación de riego por goteo subterráneo, tenemos que tener en cuenta la vida útil que nosotros tengamos de cultivo. Actualmente tenemos instalaciones con más de 25 años, ¿de acuerdo? Entonces no habría ningún tipo de problema. Respecto a la aplicación de fertilizantes y demás a través de la tubería de goteo, no hay ningún problema. Nosotros tenemos diferentes tablas a la hora de hacer un uso eficiente de cuando hacemos una inyección de fertilizante dentro de la tubería. Al igual que también es muy importante hacer un lavado de la tubería cuando se aplican, digamos, los tratamientos, dependiendo del tipo de tratamiento. Estamos hablando que siempre son tratamientos a través de fertilizantes solubles en agua. Y respecto al tema de la plaga, depende también un poco, digamos, de la instalación y depende un poco del sistema que se tenga implantado, el cliente. Pero sí se pueden hacer diferentes tipos de tratamientos ya te digo, cualquier tipo de tratamiento con nuestro gotero, exactamente más concretamente con el gotero Uniram, podríamos hacer cualquier tipo de tratamiento sin temer a la destrucción del gotero o a la durabilidad o a la vida útil del gotero. En este caso lo estamos haciendo desde hace más de 30 años sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Tenemos en cuenta que nosotros, digamos, la empresa Netafim fue la creadora del riego por goteo a nivel mundial y los primeros goteros se instalaron en 1965, que es cuando se empezaron a inventar los primeros goteros en el desierto del Golán, en Israel. Entonces tenemos ya una dilatada experiencia en todo este tema. Lo más primordial para hacer una instalación de riego por goteo subterráneo es el diseño. Hacer un buen diseño de la instalación. Haciendo un buen diseño y una buena ejecución de la misma no tendría ningún problema. Fenomenal. Y cerramos ya con una última pregunta que ha entrado, pero entiendo que ya la has respondido en esta también, que sería cuál es la duración media estimada de una instalación de riego. Bueno, realmente es esto que comentan, ¿no? Sí, depende. Se suele instalar el gotero dependiendo del ciclo del cultivo de la instalación que queramos desarrollar. Vale. Fenomenal. Muy bien, pues no hay más preguntas, así que por mi parte estaríamos. Mil gracias a todos y os dejo la palabra para que concluyáis. Pues nada, muchísimas gracias Vicky por las preguntas. No obstante, yo también he leído los comentarios en el chat y respecto a las inquietudes de si van a estar las presentaciones colgadas y de hecho el webinar, como siempre, estará disponible a través de la página web de la plataforma, tanto las presentaciones como el vídeo. O sea que os animo Está todo respondido. y quien no haya podido estar, que lo vea. Las presentaciones, el vídeo completo de la sesión y un vídeo resumen con los puntos más importantes de la mañana. Pues nada, pues como vamos ya mal de tiempo, nada, daros las gracias a Cristina, a Carlos y a Jesús por estar y por este fenomenal rato hablando de riego en viñedo y nada, y como siempre, bueno, Susana, pues mil gracias por estar también con nosotros. Yo creo que ha sido una mañana intensa pero provechosa y nada, y los emplazo para el siguiente webinar que ya tendremos pasado este periodo de verano. Así que nada, muchas gracias a todos por estar con nosotros y nada, y nos vemos pronto, espero presencialmente en algún evento. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós.